ya sabemos ahí su límite inferior. La amplitud es igual para todos. Delta 1 hay que calcular, que ahí dice que es la diferencia de la frecuencia absoluta entre el intervalo modal y la anterior. Y la delta 2 es la diferencia de la frecuencia absoluta entre el intervalo modal y la siguiente. Calculamos todos esos valores y aplicamos la fórmula. ¿Ya? Ok, entonces ahora vamos a hacer los ejemplos. Vamos a hacer uno de datos simples y vamos a hacer uno de datos agrupados. Vamos a suponer que esto sea el examen y acá dice, se cuenta con la información de la semana de gestación de 30 mujeres que consultaron para la atención prenatal en un servicio de salud. Armar una tabla de frecuencia acumulada, frecuencia relativa porcentual, la media, la mediana e interpretar los resultados. Este es un ejercicio prácticamente completo. Esto tiene a ver, armar la tabla es uno, por supuesto eso ya viene con la frecuencia acumulada es otro paso, relativa otro paso, 3 puntos ahí, la media 4, mediana 5, más 2 de interpretación serían 7, y acá le vamos a agregar también la moda. Vamos a agregarle también la moda. Ahí. Allá serían prácticamente 9 puntos de este ejercicio. Entonces, esto fácilmente se puede hacer a mano, ¿verdad? Un examen práctico puede ser de esta forma, porque vamos a estar desarrollando seguro en la hoja, entonces no puede tener varios, la N no puede ser muy grande. Lo que sí acá hay que decidir es, porque no dice el ejemplo, si estos datos van a ser simples o van a ser agrupados, ¿verdad? ¿Cómo decidimos eso? Observando la dispersión de los números, ¿verdad? Recuerden que decía en una parte que no tiene que tener muchos intervalos, a lo sumo 10, ¿verdad? Y si nosotros hacemos esto como datos simples, podemos observar si realmente hay más de 10. Si hay más de 10, podemos hacerlo agrupado. Pero cuando a veces uno decide hacerlo agrupado, se da cuenta también por el camino que no conviene agrupar, entonces puede otra vez volver a desagrupar. Voy a copiar este ejemplo en un Excel y vamos a resolverlo ahí. Acá está el ejemplo. Entonces acá pide la tabla de frecuencia, voy a escribir acá en el costado, la tabla de frecuencia, pide después la frecuencia acumulada, pide la frecuencia relativa porcentual, pide la media, pide la mediana, pide la moda. Para estos casos pide la interpretación. Para interpretar, ¿se acuerdan que tenemos que identificar la variable? En este caso decía que son semanas de gestación. Entonces mi variable es semanas de gestación, ¿no? No especifica el año, no especifica el hospital, nada, pero vamos a tenerlo presente que en este caso es la semana de gestación, es nuestra variable. Quiere decir que este dato nos va a servir para interpretar estos tres. Bueno, entonces lo primero que yo puedo hacer acá en esta tabla es, siempre la recomendación me dice ordenar, ¿verdad? Ordenar de menor a mayor o mayor a menor. Vamos a suponer que yo quiero contar nada más acá cuál es el número menor que yo, no sé, podemos empezar después, si es que hay otro, sería 34 en este caso. 24.
veo cuántos números hay de 34. Acá encuentro que hay 1, 2, 3 números, hay 34. Después el otro número es 37 aparentemente. Voy a contar 1, 2, 3 también, pero 3 números 37. El otro número sería 38. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 números. El otro sería 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Entonces acá tengo 9 números. Vamos al 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Entonces el 40 hay 8. Acá tengo una tabla ya de 1, 2, 3, 4, 5 intervalos o 5 clases. Entonces no hace falta agrupar. Porque si agrupo capaz voy a tener 34 a 37, 38 a 39 y 40 no conviene. Entonces acá pongo semanas de gestación, que es la variable. Semanas de gestación. Y esto sería la frecuencia. Prácticamente acá tengo ya el primero que es la tabla de frecuencia. Entonces este ya está calculado. Voy a ponerlo en un color diferente. Esto le ponemos con un cuadrito. Acá tenemos que poner el total porque esa va a ser la n. Vamos a sumar esto con este autosuma. Y en el ejercicio decía que era justamente 30 personas. Entonces acá tenemos la frecuencia ya absoluta. Después pide la frecuencia acumulada, que habíamos dicho que la primera se copia igual y después se va sumando el número 3 con el siguiente, que acá sería este más el 3, el 6 más el 7, el 13 más el 9, el 22 más el 8 y el último valor de la clase tiene que coincidir con la n. Esa era la forma de comprobar si es que hicimos bien el proceso. Acá ya está calculada también la frecuencia acumulada. Nos faltaría la frecuencia relativa porcentual. Frecuencia porcentual, que esto sería dividir la frecuencia absoluta dividido el total, que sería 3 dividido 30%, ¿no? Si estamos a hacerlo así en la hoja o en la calculadora. Acá entonces yo voy a hacer este valor que es 3 dividido entre 30 y multiplico por 100. Ya tengo, primero es 10%, esto voy a arrastrar hasta el final y tengo los porcentajes. La suma tiene que dar 100. Esa es la otra prueba para hacer en porcentaje, para poder corroborar si es que está bien. Quedaría así entonces ya la frecuencia relativa porcentual. Ya terminamos los tres. Ajá. Acá sería ya prácticamente terminado el cuadrito. Y nos faltaría hacer la media, la mediana y la moda. Vamos con la media. La media, dijimos que su fórmula es, que dijimos hace rato, la media. Como son datos simples, ¿no? Tengo dos caminos. El dato simple, acá voy a poner acá la fórmula de los dos y ustedes van a mirar cuál les conviene aplicar.
Estas son las fórmulas. Voy a ubicar acá. Tienen dos formas de hacerlo. Este que está acá, el primero que puse, esto se hace sumatoria de todas las observaciones, dice. Esto se hace cuando ustedes no tienen una tabla. Y esto se hace cuando tienen una tabla. Si yo quiero aplicar este primero, yo tengo que sumar todas las X, que serían estos que están acá, esta semana de gestación. Por eso dice sumar cada uno. Y la forma puede ser, o sea, si ustedes hacen manual, ustedes van a agarrar su calculadora y van a hacer así. Este más este más este. Así van a hacer en su calculadora seguro. Me imagino ahí en clase. Así van a estar sumando. 38 más 39 más este. Así van a ir haciendo. Y al final le van a aplicar es igual. 1150. Yo marco todo esto y es 1150. Esta es la suma de todas las observaciones. Y la n es 30. ¿Cuántas observaciones hay? Hay 30. Entonces acá es 30 y yo divido 1150. Yo divido entre 30. Y me sale que la media es 38,3 semanas de gestación. Es también es algo muy importante para que ustedes puedan probar. Fíjense que el número menor de la semana es 34 y el número mayor es 40. O sea, la media no me puede salir fuera de 34 ni fuera de 40. O sea, si me sale 45, yo no puedo estar siguiendo desarrollando. Tengo que detenerme a decir por qué me sale un número fuera del intervalo. Algo cargué mal o algo hice mal. Ese es si yo quiero, por ejemplo, calcular en base a esto, ¿verdad? Y aplicar esta fórmula. Pero también yo tengo una tabla. Tengo una tabla y puedo usar esta fórmula, la siguiente. ¿Qué es lo que dice acá? Multiplicar X por la frecuencia. ¿Y cuál es X? Mi observación. Pero en este caso es 34. ¿Cuántas veces hay? 37. ¿Cuántas veces hay? 38. ¿Cuántas veces hay? Entonces yo acá agrego una X por la frecuencia. Agrego esa acá. ¿Y cuál es mi valor de X? Esta es la observación, 34. Y multiplico por la frecuencia, que hubo 3 veces, que al final va a ser la misma cosa que este. Porque yo estoy diciendo 34 hubo 3 veces. Entonces, en vez de decir 34 más 34 más 34, yo multiplico 34 por 3. Y eso voy a ir multiplicando para cada caso. Este también va multiplicado por este. Este va a ir multiplicado por este. Este va a ir multiplicado por este. Y este va a ir multiplicado por este. Ahí tenemos la multiplicación, que lo que dice nuestra fórmula acá es multiplicar X por F. Pero este símbolo que está acá es sumatoria. Quiere decir que yo debo marcar todo esto y darle sumar. Si yo hago en mi calculadora, voy a hacer 102 más 111 más 266 más 351 más 320. ¿Está? 1150. ¿Qué es lo que obtuvimos acá? ¿Está? Entonces, si yo aplico la otra fórmula, yo acá otra vez sumo todo esto y es 1150. Y abajo es 30. Entonces mi media también va a salir lo mismo, 38,3. ¿Está? Entonces, cualquiera de las dos fórmulas yo puedo aplicarlo, pero siempre tengo que atender que son procesos diferentes. Uno es una multiplicación y en el otro es sumar cada una de las observaciones. Ahora sí, puede también que el ejemplo diga o el ejercicio diga la semana de gestación de esta forma y dice calcular la media. Ahí no me pide tabla de frecuencia, entonces capaz yo más rápido va a ser sumar directo. Ahora, si yo ya hice la semana de gestación, yo puedo agregar esta columnita y aplicar la multiplicación. Ok, entonces acá ya está. Vamos a interpretar la media, es 38,3. Y ponemos acá el promedio de
las semanas de gestación de 30 mujeres que dieron a luz fue de 38.3 semanas. Ahí está. Este quedó así de esa forma. Ahí está. Entonces ahí cerramos lo que es la media. Ahora viene el otro que es la mediana. La mediana decía que si son datos pares, hay dos números céntricos. Y en este caso justamente el dato es n es 30. Por tanto, n es par. Voy a copiar esto. Voy a abrir una hoja. Voy a pegar acá. Yo sé que n, voy a poner, sé que n es igual a 30. Por tanto, n es un número par. N es 30, entonces sería un número par. El primer proceso que yo puedo hacer es, ya sabemos que el número 15 y 16 son los números céntricos, ¿verdad? Porque dijimos que en la mediana, ¿cómo tenemos cuando es par el primer número céntrico? Y hacemos el valor de n, dividimos entre 2. Y el siguiente valor es n dividido 2, pero le sumamos 1. Eso habíamos dicho. Y n sobre 2 es 30 dividido 2, que sería 15. Y el otro sería n sobre 2, que sería 15 más 1. Sería 16. El número céntrico, el primer valor céntrico es el que ocupa el puesto 15 y el segundo valor céntrico es el que ocupa puesto 16. Para poder encontrar esto, yo sí o sí debo ordenar los valores. Y puedo hacerlo en Excel, acá puedo copiar. Ahora, si yo tengo a mano en un papel, por supuesto, voy a empezar según mi tabla de frecuencia, que acá me salió que dice 34, tengo 3, entonces voy a ir ubicando, ¿verdad? Acá, por ejemplo, esta tabla me dice 34, tenés 3 números. Entonces, 1, 2, 3. Pues que viene. 37 tenés 3 números. 1, 2, 3. ¿Qué viene después? 38, 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Tengo 38. 39 hay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el último dice 40 hay 8. 48, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después esto sumo y veo que tiene es, perdón, 30 números. Ahí está. Entonces acá hay 30 números. Esa es una forma de poder hacer. Ahora, si yo no quiero hacer eso, eso debo hacerlo sí o sí en un cuaderno. Pero yo tengo el Excel acá disponible, yo puedo hacer, copiar el primer encabezado. Acá le doy pegado especial, transponer para que me pegue todo en fila, en columna, perdón. Este también le doy copiar después del siguiente. Le doy acá clic derecho, pegado especial, transponer. Ya me pega ahí debajo. Después el último, copio también, doy copiar, baja clic derecho, pegado especial, transponer. Tengo los números y acá yo marco todito del 39 hasta el último, perdón, el mismo número es en este caso. Marco todo, lo doy clic derecho, perdón, me voy acá en datos, ordenar y le digo de menor a mayor, por ejemplo. Y ahí ya me ordeno. Acá tengo todos los números ordenados. Ese también es otro proceso que yo puedo hacer.
Hay varios caminos si yo tengo acá ya cargado. Y si voy a hacer en la computadora, pero si voy a hacerlo manual, yo puedo usar desarrollar en base a esta tabla o empezar a ordenar, contar cuántos hay y voy ordenando. Acá me dice que la mediana ocupa el puesto 15 y el puesto 16. Entonces yo puedo poner un orden acá, 1, 2, 3, para saber nomás cuál es el puesto 15 y cuál es el puesto 16. Voy acá, estoy haciendo un contador nada más. Acá tengo los dos que ocupa el puesto 15 y el puesto 16. ¿Verdad? Esa es una forma de hacer. O el otro es manual. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 es este y el 16 es este. Como los dos son 39, ¿verdad? Entonces me dice hacer un promedio, pero 39 más 39 dividido 2 va a ser 39. Entonces acá la mediana va a ser 39 más 39 y eso dividido 2. Ahí, y eso va a salir exactamente 39. Voy a hacer acá, voy a desarrollar. Ahí, perdón. Te voy a acá. Ahí está. Entonces 39 queda como la mediana. Entonces, 15. El otro paso, vamos a suponer que eh, esto es si yo tengo números sueltos así de esta forma, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que yo también puedo identificar acá en mi intervalo. También puedo en mi tabla, ¿verdad? ¿Cuál es qué es lo que nos dice la mediana? Que es un valor céntrico que deja el 50% para abajo y 50% para arriba. Dicho de otra forma, los datos dividido 2, ¿verdad? Yo sé que tenemos 30 datos y esto yo puedo dividirlo entre 2 y voy a tener 30 dividido 2 que es 15, ¿cierto? Así se identifica también el intervalo mediano, ¿verdad? 15 es el valor de la división. Entonces yo observo en mi frecuencia acumulada, acuérdense de esto, no en la frecuencia absoluta, en la frecuencia acumulada, ¿en qué lugar acumula 15? En el primer intervalo hay 3, no hay 15. En el segundo hay 6. En el tercero hay 13. Y en el cuarto hay 22. 15 entra en 22. ¿Verdad? Entonces, en este intervalo está la mediana. Y en este caso sería el 39 mi mediana. ¿Verdad? Yo busco el 15, en qué intervalo acumula. Acá en 3 no, en 6 no, en 13 no, en 22 sí. También en 30, pero es en el primero que entra el número 15. Entonces acá decimos que la mediana es el 39, sin necesidad de ordenar y demás cosas, pero para eso debo tener esta tabla de frecuencia. Entonces ahí la mediana es 39. A ver, en esta hoja creo que estábamos haciendo acá. La mediana es 39 y acá sería el 50% de las mujeres que dieron a luz tuvieron 39 como semana de gestación o menos. Acá también puede ser o más, o menos o más. Ustedes seleccionan con cuál van a usar. En este caso no hay drama cuando es mediano. Después vamos a dar otras medidas que sí tiene, no se puede usar o menos o más. Sí o sí hay que definir cuál se va a usar. Entonces,
Esa sería la interpretación de la mediana. Ahora, para hallar la moda, no hay una fórmula en este caso, no hay una fórmula, es el número que más se repite, eso podemos observar ya en nuestra tabla directamente. Vemos que el 39 es el que ocurre con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque tiene frecuencia 9, entonces el 39 es el que más se repite y acá directamente la moda va a ser el valor 39. Entonces existe mayor número de mujeres con, con semanas de gestación igual a 39. Sería hasta ahí. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, Sí. ¿por qué vos agarraste 39 como en la media? ¿Como la media o mediana? La mediana. Mediana. Vamos a mirar acá. Tu pregunta va relacionado al ejemplo cuando ordenamos de esta forma o cuando hicimos con la tabla. ¿A cuál va relacionada tu pregunta? Hola, no identifiqué quién fue la que me preguntó. Bueno, no sé a cuál se refería, pero eh, si era en este caso, ¿por qué es 29? Y es directamente porque la mediana ocupa el valor céntrico de una serie de números. En este caso son 30, se ordenó de menor a mayor, se buscó la posición que sería el número 15 y el número 16, fuimos hasta el número 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que fue el 39. Como son dos números céntricos y son iguales, entonces es 39 más 39 dividido 2 da 39. Entonces, por eso acá fue 39 cuando son datos ordenados. Ahora, si yo quiero sacar de la tabla de frecuencia, habíamos dicho que yo puedo usar n dividido 2. ¿Por qué? Porque la mediana dice que es el valor que ocupa el valor central, dejando el 50 para arriba, 50 para abajo, y entre paréntesis en la definición dice la mitad. Dividimos entre 2 el 30. ¿Por qué 30? Porque 30 es la cantidad de datos. 30 entre 2 da 15. Y esto me fijo en mi acumulada. ¿En qué intervalo acumula 15? En el 3 no, en el 6 no, en el 13 no, en el 22 sí. Entonces, en este intervalo se encuentra la mediana. En este intervalo se encuentra la mediana. ¿Y cuál es ese valor que le corresponde? Y justamente el valor es 39, que está acá. Por eso, si es por esta tabla, es de esta forma. Si es de este número, es de esta forma, porque ordenamos de menor a mayor y ubicamos el valor céntrico y le hicimos la mediana porque n es par. Entonces son dos formas diferentes de encontrar la mediana, pero el valor es lo mismo. No sé si esa era la pregunta. Profe, Sí, Lorena, para sacar para sacar la media se suma todas las X, o sea, los valores y se divide con el total. así mismo. Eso puedes hacerlo con tus números sueltos y si tenés tu frecuencia, tu tabla, podés multiplicar también. Puedes multiplicar el valor que te salió ahí el valor que encontraste repetidas veces, multiplicar por tu frecuencia, que es lo que hicimos en la tabla. Y después puedes sumar.
Tenés dos formas de calcular la mediana, siempre y cuando tengas los números sueltos y también tengas la tabla de frecuencia. Pero la fórmula dice que es sumar todas las observaciones y dividirlo entre la cantidad de datos. Y si me sale aproximado haciendo así manual, igual es el mismo resultado, o sea, no importa. Siempre va a salir lo mismo. Ah, Lo que podría hacer si es que redondeaste antes, pero en este caso, como es el único proceso, no vas a tener ese problema. Va a salir exactamente igual. ok, gracias. Bueno, vamos ahora a otro ejemplo, pero en este caso vamos a tener ya una tabla agrupada. Vamos al... Le voy a mostrar otra vez el mismo ejemplo, que es este. Dice, en el siguiente cuadro se presenta el número de nacimientos ocurrido durante el año 2015 en Asunción, según el peso del niño al nacer. Y acá tenemos los intervalos de 500 gramos a 1499, 1500 gramos a 2499, 2500 a 3499. Fíjense que el tamaño ancho del intervalo son iguales en cada una de ellas. ¿Verdad? Entonces, tenemos ese cuadro. Y al último, dice calcular la media, mediana y la moda. ¿Verdad? En este caso ya tenemos una tabla de frecuencia. Ya no tenemos datos observados de esta forma. Entonces, esta es la información que tenemos y con esto tenemos que calcular. Entonces, de vuelta, esto voy a copiar en un Excel para poder desarrollarlo desde ahí. Vamos a ver. Copié y pegué, entonces acá tengo peso al nacer y tengo la frecuencia. ¿Qué pide en este caso? Pide la media, pide la media, pide la mediana y pide la moda. Este es el único dato que tenemos y ya nos olvidamos los otros. En este caso, en la media, ya no podemos usar esta otra fórmula para datos simples porque tengo intervalos. Entonces lo único que me sirve es este. Ya no puedo usar el otro. Pero acá vamos a reemplazar esta xy, porque xy es cuando yo tengo un valor exacto. ¿Dónde? Acá, en el intervalo. Pero acá yo tengo, hoy tengo, tengo un intervalo de 500 a 1499. Yo no sé cuál es el valor que voy a multiplicar por la frecuencia. Entonces aquí se utiliza la marca de clase. Es decir que sí o sí lo primero que debo calcular es la marca de clase. ¿Qué sería la X al final? La marca de clase era el promedio, o sea, es el promedio entre la suma del límite inferior más límite superior dividido 2, que ese es el promedio. Dicho de otra forma, si yo quiero hacerlo en la calculadora, sería 500 más 1499. Esto le pongo en un paréntesis y le divido entre 2. Así voy a hacer, si es que va a ser manual, cada uno. Entonces acá vamos a hacerlo así. 500 más 1499 dividido 2. Esa es mi marca de clase. ¿Ah? El siguiente va a ser 1500 más 2499 dividido 2. El siguiente va a ser 2500 más 3499 dividido 2. El siguiente, 3500 más 4499 dividido 2. 4500 más 5499
dividido 2. El otro va a ser 5.500 más 6.499 dividido 2. Acá tengo la marca de clase. Si están haciendo en su cuaderno el examen, vamos a suponer que es esto, no redondear. Eso decía la definición de marca de clase. ¿Está? Eso es todito, vamos a usar con 0,5. Esta marca de clase va a ser esta X. Y eso tenemos que multiplicar por la frecuencia, que la frecuencia es esta. ¿No? Esta es la frecuencia Y. Y esta marca de clase sería X. Entonces ahí aplicamos la fórmula, ¿verdad? Acá voy a poner esto. Acá va a ser entonces, puede ser MC multiplicado por el puntito multiplicado por F. Y acá vamos a tener 32 por 999.5. Cada uno así. ¿Está? Entonces va a ser este multiplicado por 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 este y este multiplicado por este. Esto sí podemos redondear. Bueno. La fórmula dice sumar esta multiplicación. Y yo entonces voy a sumar acá. Sumo, le doy a autosuma, me da este valor. ¿Verdad? Voy a sacarle toda la de lo decimal. Me da ese valor. Y eso dividido entre n. Recuerden que no puede salir de este intervalo, que es lo que le dije hace rato. Tiene que estar entre 500 y 6.499. Entonces acá la media va a ser igual a este valor dividido la cantidad total que no tengo todavía. Voy a sumar acá. 223 niños. Entonces sería este valor dividido 223. Da 2.950 gramos. ¿Tá? Ese sería el promedio. Acá sería entonces el promedio del peso al nacer de 223, de peso al nacer de 223 niños de Asunción es de, no acuerdo, 2.950 gramos. 2.950 gramos. Ahí está. Queda ahí entonces. Ya tenemos el promedio. 2.950. Con esto ya tenemos el promedio. ¿Alguna pregunta con la media? Bien. Seguimos ahora con la mediana. Y acá es donde hay que prestar atención porque acá debemos identificar el intervalo mediano. Sí, ese suele ser lo que más complica. Una vez que identifiquemos ya es aplicación de fórmula. Entonces yo voy a buscar la fórmula de la mediana. Y vamos a traerlo acá. Esta es la fórmula. En este caso me dice que yo debo identificar el límite inferior del intervalo mediano. Para aplicar esta fórmula yo necesito saber en qué intervalo se encuentra la mediana. Ese es lo primero que yo debo saber. Si eso no identificamos, no voy a aplicar la fórmula. Voy a aplicar cualquier cosa, porque acá me dice límite inferior y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 límite inferior. Entonces no sé cuál voy a aplicar acá. Por eso es importante identificar cuál es el intervalo mediano. ¿Tá? ¿Y cómo identificamos hace rato que les conté? La mediana es el 50%. Entonces lo que hacemos es dividimos la n, ¿verdad? Como hacemos también manualmente, entre 2. Esa es la posición que ocupa la mediana. ¿Tá?
Y en este caso sería 223 es la n y yo divido entre 2. 111. Y si redondeo es 112. Esa es la posición que ocupa la mediana. No es la mediana. ¿Está? Porque la mediana tiene que estar entre 500 y 600, 500 y 6.499 gramos. No puede ser 112. Esa es la posición que ocupa la mediana. Es decir, que si yo distribuyo todos estos números, exactamente va a ser el puesto 112, que es la mediana. Pero en este caso, como no sabemos cuáles son los números, vamos a tener que sacarle esta tabla. Para esto, como vimos hace rato en el ejemplo, necesitamos calcular la frecuencia acumulada, por más que nos pida. Necesitamos la acumulada. En la acumulada, el primero se copia igual, que es 32. El segundo es 32 más 48. 80 más 72. 152 más 46. 198 más 20. 218 más 5. Y el último tiene que coincidir con la n. Acá tengo la acumulada. ¿Para qué la acumulada? Para encontrar el intervalo mediano. Entonces digo, 112 debo ver en qué intervalo acumula. En 32 no, 80 no, en 152 sí. Quiere decir que este es mi intervalo mediano. ¿Está? Este es mi intervalo mediano. 112 en 32 no, en 80 no, en 152 sí. ¿Dónde entra este valor? ¿Está? Acá veo que hay 32 números, todavía no le alcanzó. Acá hay 80 números, todavía no le alcanzó. Acá hay 152 números. En esto sí ya entra el 112. Está ubicado dentro de esto. Yo lo que tengo que hacer es identificar cuál es el puesto 112 que ocupa el valor entre 2.500 y 3.499. ¿Tá? Entonces, este es mi intervalo mediano. Es el que me va a servir a mí ahora a poder aplicar esta fórmula. Vamos a identificar y después vamos a aplicar. Vamos a ir sacando los datos. El límite inferior va a ser del intervalo mediano ya 2.500. ¿No? Acá dice en la explicación límite inferior del intervalo mediano. Eso ya sabemos. La A es la amplitud del intervalo mediano, que en este caso todos son iguales. ¿Verdad? El tamaño o ancho del intervalo. ¿Se acuerdan que decíamos entre 12 a 14? O sea, entre 10 a 14, ¿cuántos números hay? Y contábamos con el dedo. Era 10, 11, 12, 13, 14. Decíamos 5 números. No hacíamos la resta directo porque nos va a salir 4. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando yo tenía acá 10 a 14, voy a poner acá 10 a 14, acá teníamos 10, 11, 12, 13, 14. Y era 1, 2, 3, 4, 5 números. No, es 4. Y acá ya tenemos entre 2.500 y 3.499. Ya es un número mucho más grande. Ya no podemos estar separando así porque vamos a llevar toda la mañana. Entonces, entre 10 a 14, este es un ejemplo nada más para recordar, hay 5 números. ¿Estamos de acuerdo con eso? De aquí sale una fórmula que ustedes tienen que anotar de este 10 a 14. ¿Cómo obtengo ese 5? Y acá se obtiene de la siguiente forma. Si yo resto 14 menos 10, me da 4. Pero eso no es completo. Entonces lo que yo tengo que hacer es 14 menos 10, perdón, 14 menos 10 sí, y le sumo 1. Esa es mi fórmula. Y de acá sale entonces que la fórmula es límite superior menos
límite inferior más 1. ¿Está? Esta es la fórmula para calcular C, que sería el ancho, el tamaño o ancho del intervalo. ¿Está? Límite superior menos límite inferior más 1. Y en este ejemplo de día 14, mi límite superior va a ser 14 porque es hasta 14. Mi límite inferior va a ser 10 porque con 10 inicia. Y entonces empiezo a hacer la fórmula, que sería el límite superior, que es 14, menos inferior, que es 10, y le sumo 1. Y sale 5. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Dicho esto, vamos a aplicar entonces para estos ejemplos. 2.500, 3.49. Mi límite superior va a ser 3.499 y mi límite inferior va a ser 2.500. ¿Qué dice la fórmula para encontrar el valor de C? Dice que es límite superior menos límite inferior y sumado 1. Entonces sería 3.499 menos 2.500 y le sumo 1. Entonces mi C es 1.000. ¿Estamos? Ok. Entonces entre estos valores hay 1.000 números. Podemos aplicarlo para cada intervalo, tiene que dar 1.000. Sí o sí. Para cada intervalo de A puede ser cualquier valor, ¿verdad? A o C, como la fórmula A es 1.000. O sea, que ya tengo este valor. La amplitud. Después I menos 1. Dice que es la frecuencia angular anterior al intervalo mediano. Esta es